Bueno, listo. Entonces, recapturando ideas, estamos hablando sobre las funciones trigonométricas. Bien, ya conversamos un poco sobre los ángulos. Vimos que hay dos formas de medir ángulos, en grados y en radianes. Ya conocemos la interpretación de esos ángulos. Listo. Y entonces lo que vamos a hacer ahorita es estudiar triángulos rectángulos. Bien. Y para ese estudio es necesario conocer la definición de esas funciones trigonométricas fundamentales. Son seno, coseno, tangente, especialmente. Entonces, esas definiciones se dan a partir de un ángulo un ángulo agudo que está en mi triángulo rectángulo. Es que este es el ángulo de 90 grados. Entonces, si usted escoge que este sea el ángulo θ, inmediatamente cuando usted hace esa elección de θ, el cateto opuesto es este lado y el de aquí es el cateto adyacente. Y a partir de esos lados y de la hipotenusa, defino las funciones trigonométricas como hicimos hace un momento. Bien. ¿Cuál es nuestro interés? Bueno, la idea es que establezcamos relaciones entre las partes de este triángulo rectángulo. Sí, las partes. ¿Cuáles son las partes? Los lados. Hay 3 lados y 3 ángulos. ¿Sí? Entonces queremos establecer relaciones entre esos 6 elementos. Los 3 lados y los 3 ángulos. Bien. Y que sirva eso para resolver triángulos rectángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo rectángulo? Sí. Significa que si usted conoce un ángulo o un lado del triángulo, usted está en condiciones de conocer cuánto mide otro lado. Sí, voy a colocar aquí un ejemplo que hacen en estas notas. Sí. Sí, por ejemplo, miren aquí. Dan este triángulo y dice que este lado mide 4 y este aquí mide 3. ¿Sí? Entonces dice, resolver el siguiente triángulo cuando los catetos miden 3 y 4. ¿Qué quiere decir eso? Que encuentre cuánto mide la hipotenusa y cuánto miden estos ángulos internos, ¿no? Eso es resolver un triángulo. ¿Sí? Dado unos pequeños datos, encontrar los demás. Listo. Veamos un ejemplo, otro ejemplo por aquí. ¿Sí? Miren este tipo de ejemplos. Dice la torre Eiffel en su base cuadrangular mide 50 metros. ¿Cuál es la altura de esa torre? ¿Sí? Si una persona que mide 1,80 metros de estatura, al mirar la punta, mide un ángulo de elevación de 85.4 grados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí ahora? ¿Cómo interpretamos eso? Bueno, ahorita lo interpretamos, pero el hecho es que se resuelve este problemita usando conceptos de trigonometría, ¿no? Porque vamos a estudiar. Y enseguida vemos eso, cómo se resuelve. Aquí dice cuál es el área de un canal trapezial con la geometría que se muestra en la figura. Miren este canal, ¿sí? Es que lo estamos viendo como de frente, ¿no? O sea, piensen en sí, un canal. Si usted lo mira de frente, lo ve así. ¿Sí? Este es el canal. El agua viene por aquí, en dirección nuestra. ¿Sí? Nos piden el área de ese canal y nos dan unos ángulos allí. Dicen que esto mide 60 grados, esto también, y dan otras medidas aquí. ¿Sí? ¿Cómo encuentro el área? También de usar funciones trigonométricas. Listo. Entonces, esa es la idea de la solución de triángulos. Bien. Entonces, para ese fin, tengo que establecer relaciones entre los lados y los ángulos de un triángulo rectángulo. Ya tenemos las primeras 3 relaciones, ¿no? O sea, ya sabemos que para este ángulo θ
seno de teta, vuelvo y repito, es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Eso es por definición. ¿Sí? Coseno de teta es cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Sí? Y tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Miren que estas tres relaciones son importantes porque relacionan los lados del triángulo con el ángulo interior, ¿no? Está relacionando estos tres lados. Si establece una conexión de esos tres lados, conexión entre esto y el ángulo teta. ¿Sí? Entonces establezco relaciones allí. Bien. Otra relación muy importante. ¿Sí? Primero quiero ver qué relaciones hay. Otra importante, ¿cuál es? Una que se denomina, sí, teorema de Pitágoras. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda qué es el teorema de Pitágoras? Sí, eso es fue un matemático griego, por allá de antes de Cristo. Era más de matemático, físico, astrónomo, ellos en esa época eran de todo, ¿no? Hoy en día, pues para uno hacer todo eso, tiene que hacer la carrera para que le den el título y graduarse de todo eso, ¿no? Pero anteriormente, pues, era un título dado por la experiencia. ¿Listo? Entonces, estableciendo relaciones, pues, entre los lados y el ángulo de un triángulo, otra relación importante del teorema de Pitágoras, ¿sí? Que establece que el cateto, la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Digamos, el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Visto, esta relación es importante y es una relación exclusivamente entre los lados de un triángulo, ¿sí? Relaciona esos tres elementos. ¿Listo? ¿Qué otra relación importante podemos tener cuando se trata de resolver triángulos? Esa de la que ya hablamos hace un momento, que la suma de los ángulos interiores es 180. ¿No? Es otra relación útil. ¿Sí? Si esto mide aquí beta, entonces teta más beta más 90, que es el ángulo agudo, el ángulo recto. Esos tres miden 180 grados. ¿Sí? Estas son las tres relaciones principales. Digo tres, pero estoy contando mal, ¿cierto? Una, o numerémoslas. Son las 5 relaciones fundamentales cuando se trata de resolver triángulos rectángulos. ¿Sí? Una, dos, tres. Enseguida ya vamos a hacer ejemplos porque hay mucha teoría, ¿no? 4, 5. ¿Sí? Con esto resuelvo cualquier triángulo rectángulo. Bien. Y vamos a ver que sí se puede. Entonces, veamos de qué forma. Pregunta hasta aquí. Entonces, título, ejemplo. Dejemos las relaciones allí y cada vez que usted le digan resuelva un triángulo, piense en esas relaciones. Alguna de esas tiene que usar. ¿Sí? Entonces, resuelva el siguiente triángulo. Enseguida, claro, ¿qué quiere decir eso de resolver? El siguiente, coloquemos aquí así. Triángulo. ¿Listo? Entonces el triángulo, pongamos un caso sencillo. Es de la siguiente manera. Por el momento no lo coloquemos ningún contexto aplicado.
Simplemente resuelva el siguiente triángulo. Entonces está este triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo de 90 grados. ¿Sí? Y me dicen que esto mide 4 y esto mide 3, que esto mide teta y que esto mide beta. ¿Sí? Entonces cuando me dicen resuelva el triángulo, ¿qué quiere decir eso? Un triángulo rectángulo está definido por 6 elementos. ¿En dónde? Los 3 ángulos interiores y la longitud de los 3 segmentos que lo conforman. ¿Sí? Entonces, cuando me dicen resuelva el triángulo, me están diciendo investigue cuánto mide h, ¿sí? Cuánto mide teta y cuánto mide beta. Esos son los 3 datos que no conocemos. Bien. ¿Sí? Conocemos cuánto mide 2 de sus lados, 3 y 4, y un ángulo que vale 90 grados. Eso sí, nos falta averiguar los otros 3 datos que estoy colocando allí. ¿Sí? Eso es lo que significa resolver un triángulo. Y ahora en adelante. Bien. Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, aquí tenemos que aplicar pues las relaciones que están abajo. ¿Sí? Por ejemplo, nos podríamos preguntar cuánto vale h en primera medida. ¿Sí? Y para eso, ¿qué creen ustedes que debo usar? ¿Qué resultado? Por ejemplo, no puedo usar ninguna de estas relaciones trigonométricas porque, digamos, solamente tengo un ángulo y no, como que no hay forma. ¿No? Pero ¿qué sabemos nosotros? Que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos al cuadrado, a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Sí? En virtud del teorema de Pitágoras. Entonces, nuestro objetivo es, miren, podemos averiguar cuánto vale h usando esta relación. ¿Sí? Diciendo que h al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado, es decir, es igual a 4 al cuadrado, ¿sí? Más 3 al cuadrado. ¿Listo? 4 al cuadrado es 16, 3 al cuadrado es 9. Entonces h al cuadrado mide eso. ¿Sí? ¿Cuánto es 16 más 9? Entonces, 25. exacto. H al cuadrado mide 25. Bien. ¿Esto qué implica? ¿Cuánto mide h? Pues yo no quiero saber cuánto mide h al cuadrado, sino que quiero saber cuánto mide h solito. ¿Sí? ¿Qué número elevado al cuadrado me da 25? O lo que es lo mismo. Si yo quiero quitar este 5. cuadrado de aquí, 5, ¿cierto? Si usted quiere quitar este cuadrado que está ahí en el h, es tradicional que uno calcule la raíz cuadrada a los dos lados de esa ecuación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la raíz cuadrada y el cuadrado se cancelan. Y me queda que h es igual a raíz de 25, que como dice la compañera, es 5. h es 5. Entonces, miren, usé esa relación del teorema de Pitágoras y encontré h. Listo. H mide 5. Bien. Entonces ya conozco cuánto miden los 3 ángulos, perdón, los 3 lados de ese triángulo. Y ya averigué cuánto mide h. Y nuestro desafío ahorita va a ser averiguar cuánto miden esos ángulos internos. ¿Sí? Cuánto mide alfa y cuánto mide teta. ¿Listo? ¿Cuánto mide alfa? Averiguemos primero cuánto mide teta. ¿Sí? Y aquí sí tenemos que tener cuidado. ¿Cuánto mide teta? Podemos usar las funciones trigonométricas. Por ejemplo, tangente de teta, ¿cuánto es para ese triángulo? ¿Quién me dice qué fracción es tangente de teta?
¿Cómo está definido tangente? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Exacto. ¿Cuál es el cateto opuesto a este ángulo teta aquí? 3 sobre 4, entonces. 3 sobre 4. Muy bien. Entonces resulta que tangente de teta tiene que ser, o sea, tangente de teta, tangente de ese ángulo es 3 sobre 4. ¿Listo? 3/4. Y aquí tenemos que usar, vamos a tener que usar calculadora en estos procesos, sí. ¿Por qué? Porque es que tangente de teta es una función, ¿sí? Entonces yo puedo investigar qué ángulo hace que tangente de teta de 3/4, ¿sí? ¿Haciendo qué? Aplicando la función inversa de tangente. Vamos a ver eso vamos a tener que usar calculadora, entonces aprendamos a usar calculadora de una vez. Permítanme, coloco aquí una calculadora. La misma que ustedes pueden usar más adelante. Ustedes tienen acceso a internet, bueno, van a hacer las mismas cuentas. Bien. Entonces ustedes aquí buscan lo siguiente, colocan una calculadora, pero no cualquier calculadora, una que sea científica. Calculadora científica. Sí, web 2.0, esta de aquí. Se le dan clic ahí. Esperamos que cargue. Tania, apareció esta calculadora. ¿Listo? Entonces, si ustedes notan, aquí usted tiene dos opciones, colocarle grados o radianes. Si usted quiere trabajar con grados o con radianes, usted le mueve aquí, ¿no? Y lo otro es, ¿dónde está chip? ¿Qué es? No sé cómo usar esta calculadora, oiga. Es usar la que tengo a mano, pero como estamos aquí virtual. ¿Por qué? Porque es que, miren, ahorita volvamos a las notas. O sea, sabemos que tangente de teta es 3/4, ¿sí? Entonces tenemos que despejar teta. Para eso, aplicamos la función tangente inversa. ¿Sí? Tangente a la -1 de 3/4. Eso va a ser teta. Eso tiene que ver con la función inversa de tangente. Eso lo que hace es decirle a usted, mire, este es el ángulo que hace que tangente de 3/4. Bien. Entonces en sus calculadoras tiene que aparecer este símbolo, tangente a la -1, este aquí. Entonces si ustedes miran la calculadora que tenemos aquí online, aquí donde está tangente, miren que aparece un -1, ¿sí ven? Pues entonces yo tengo que hundirle una teclita antes para que se active, para que aparezca tangente a la -1 aquí. Porque no me aparece tangente solo. ¿Me hago entender? Eso es con chip, pero no encuentro chip aquí. ¿Alguien sabe cómo hago para que me aparezca el tangente a la -1? Busquemos otra calculadora a ver si sea más trabajable. GeoGebra, usemos GeoGebra, que es una. Bueno, entonces GeoGebra aquí nos presenta la. Aquí está el teclado. ¿Listo? Entonces aquí está, miren, seno, coseno y tangente. ¿Sí? Pero yo quiero que me parezca esta tangente a la -1, la función inversa de tangente. A ver, pero ¿cómo hago eso? No va a quedar complicado con eso.
complicado esta situación. ¿Será que es así? No, pero no creo. Tengo 5, a ver qué hace esto. ¿Será ese -1 o qué? Coloquemos tangente aquí. A ver qué entiende esta calculadora. No me ha percatado de esta dificultad. Coloquemos calculadora científica tangente a la -1. O mejor dicho, tangente inversa. Tranquilos que cuando resolvamos esto ya vamos a tener vamos a resolver casi cualquier ejercicio. Yo no sé por qué no logro colocar la tangente inversa. ¿Será con degrec aquí? Ya. Mire, esta calculadora de Google sí funciona bien. La primera, calculadora científica, usted aquí ven ustedes inversa, colocan in, entonces le aparece tangente a la -1, ¿sí? Que también le llaman arcotangente. Aquí colocamos 3 dividido 4, cerramos paréntesis y nos arroja este 36.86, ¿sí? Entonces volvamos a la pizarra. Entonces miren, nosotros estamos averiguando por el ángulo θ, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue decir, bueno, según la definición de la función tangente, tangente es, como dijo la compañera en su momento, cateto opuesto, que es 3 sobre 4, ¿sí? Eso es tangente de θ. Lo que implica que tengo que averiguar qué ángulo hace que tangente de θ me dé 3/4. ¿Eso quién me lo dice? Eso me lo dice esta función, tangente inversa o arcotangente, ¿sí? Esta función me dice, miren, el ángulo que le da 3/4 en la tangente es tal. Como ya vimos, es 36. Podemos aproximar allí. 36. Vamos otra vez en la calculadora. 0.86. O coloquemos 87. 36.87 grados. ¿Sí? Y ese es el ángulo θ. ¿Listo? Análogamente, ¿cómo calculo beta? ¿Quién me dice cómo hallar beta? Igual que hallamos al θ, ¿no? Entonces, fíjense que ¿cuánto es tangente de beta? Según el dibujito. Aquí que ustedes están viendo. ¿Cuál es el cateto opuesto a beta? La beta aquí. 4. 4. Y el adyacente.
3. 3. Entonces, ¿quién me va a decir quién es el ángulo beta? ¿Qué función? La función tangente a la menos 1 de 4/3. Es decir, lo que tengo que calcular ahorita es si esta función me dice a mí quién es beta, ¿sí? ¿Cuál es el ángulo que hace que tangente de 4/3? Me lo dice tangente a la menos 1. Da 53,13 grados. 53, ¿qué? 13 grados. 13 grados. Listo, este es el ángulo, miren, muy bien. Si quieren verificar las cuentas que hizo la compañera, pues simplemente venimos y colocamos aquí. Si ustedes tienen su calculadora, pues lo hacen allí. Si no, colocan calculadora científica en Google y la primera que aparece esa es, ¿no? Aquí no aparece tangente a la menos 1, entonces colocan las inversas. Y ya aparece, miren. Y aquí coloco 4 dividido 3. Cierro paréntesis. Bien. Yo le coloqué un menos acá, por eso aparece menos. Yo borro todo otra vez. Inversa tangente de 4 dividido 3. 53.13, tal cual ella dijo. ¿Listo? Entonces ya encontramos el ángulo beta también. ¿Sí? Y así, con esos datos, ya resolvimos el triángulo, porque ya sabemos cuánto miden todos sus elementos, cuánto miden todos sus catetos interiores, pues, sus ángulos interiores, y cuánto miden la longitud de sus segmentos. Sí, eso es resolver un triángulo. ¿Listo? 36.87. Si uno quiere verificar que esto está bien, por ejemplo, los ángulos sí están bien calculados, sumemos estos tres datos. Este y con 90. ¿Cuánto es que debe dar? La suma de este dato, de ese ángulo con 180, ¿cierto? Hagamos la cuenta, a ver. Usemos la calculadora. Entonces, a ese resultado sumémosle. ¿Cuánto fue que dio el otro? 36.87 fue que lo redondeé. Sí. Más 90. ¿Cuánto da la suma? 180. ¿Sí? Hay algún errorcito aquí porque hicimos aproximaciones. Pero suma 180 grados. Bien. Entonces todo parece estar en orden. ¿Listo? Eso es resolver un triángulo. ¿Listo? Bien, pregunta hasta aquí. De eso se trata, resolver un triángulo. Entonces ya podemos resolver cualquier ejercicio, pues. ¿Sí? Estos ejercicios de aquí todavía no los resolvamos porque eso tiene que ver con perímetros y áreas. ¿Sí? Esto más bien lo resolvemos en la próxima clase. Así que veamos esos conceptos, como para no mezclar las cosas. ¿Listo? Sí. Miren, podemos hacer este ejemplo también. ¿Listo? Dice aquí, calcule A, B y alfa en este triángulo rectángulo. Entonces vamos a hacer, voy a dibujarlo acá en la pizarra. Bien, pregunta hasta aquí. ¿Sencillo el tema o no? Sí, por ahorita pues no hemos visto aplicaciones, pero que les digo, nos falta estudiar estos conceptos de área y perímetro para hacer ejemplos más interesantes. Por ahorita que quede claro este procedimiento y que sepan usar la calculadora. Bien. Entonces miren este otro triángulo, rectángulo. Los catetos no se conocen, A y B no se conocen. Digamos, este es el ángulo de 90 grados. Tengo entendido que la hipotenusa mide 20. Y que este ángulo acá arriba mide 38 grados. Listo.
38 grados. Y que esto mide aquí alfa. Entonces nos pueden decir resuelva el triángulo. O lo que es lo mismo, averigüe cuánto mide A, cuánto mide B y cuánto mide alfa. ¿Listo? ¿Está claro la situación? Sí, estamos ok. Bueno, pregunta. De esos tres elementos, esos tres parámetros, ¿cuál es el más fácil de calcular? ¿El A, el B o el alfa? Sí, a ojo, pues, así que El alfa, rápidamente. porque el otro El alfa. ángulo vale 90, entonces ahí serían 38, 38 más 90, eso da 128, entonces a 180 le quito 128, 52 vale. Exactamente. ¿Cierto? Entonces usted dice que 38 más 90 más alfa mide 180. Si usted ya resolvió la ecuación y hizo todo, ¿no? Y estos dos miden, usted me dice 128. Entonces 128, todo esto es lo que usted hizo, voy a escribirlo de una vez. 128 más alfa es igual a 180. Por lo tanto, alfa es igual a 180 menos 128. Está sumando, pasa a restar. Listo, y esto es igual a 52 grados, en efecto. Entonces, muy bien, ahí usamos esa relación importante. ¿Sí? Entonces, esto mide 52 grados, podemos ya borrar alfa, ya lo averiguamos. Mide 52. Bien. Pregunta, ¿cómo calculo los otros valores? ¿Cómo calculo A y B? ¿No? Pues miren, los ángulos internos ya los conocemos todos, ¿sí? El teorema de Pitágoras no lo podemos usar porque el teorema de Pitágoras es útil cuando conocemos dos de los lados del triángulo, ¿sí? Porque ahí sí podemos despejar el tercer lado. Pero en este caso, conozco solo un lado, la hipotenusa. Entonces no me sirve Pitágoras. Y lo único que podría decir es que A al cuadrado más B cuadrado es igual a 20 al cuadrado y ya, pero no puedo despejar ni A ni B. Entonces no sirve, ¿cierto? Pero, ¿qué podría ser? Por ejemplo, nosotros podríamos calcular, por ejemplo, seno de 52. ¿Cuánto es seno de 52? No en calculadora, sino en fracción, según la definición de seno. ¿Sí? Es que cateto opuesto, que es Sobre A hipotenusa. sobre hipotenusa. Entonces ahí se tiene que despejar para que quede o sea, despejar la A, como tienen otros Exacto, datos. entonces A va a ser igual a 20. ¿Por qué? Por seno Seno de de 52 grados. 52 grados. Entonces ya encontré A así de sencillo. ¿Por qué? Porque sabemos la definición de seno de 52, que es opuesto sobre hipotenusa. Listo, y vamos a nuestra calculadora y colocamos eso ahí en las cuentas. ¿Sí? Entonces le decimos a la calculadora, bueno, quiero calcular 20 por seno, seno es sin, en inglés pues, seno de 52. Cierro paréntesis. Y le doy igual y ya. Y miren, ya me arrojó el resultado. 15.76. Entonces A es igual a 15.76. ¿Sí? ¿Pregunta hasta aquí? ¿Se entiende? ¿O no? Sí, cierto.
Listo. ¿Cómo calculo B? ¿Quién me dice cómo hallo B? ¿Con el mismo truco o qué? Por ejemplo, aquí calculé coseno de 52. ¿Qué pasa si calculo coseno de 52? ¿Cuánto es coseno de 52 por definición en mi triángulo? Cateto adyacente sobre hipotenusa. Exacto. Es decir, B, y el cateto adyacente es B, sobre la hipotenusa que es 20. ¿Sí? Despejando, digo que entonces que B es igual, el 20 está dividiendo, pasa a multiplicar, es igual a 20 por coseno de 52. Y acabó, ¿cierto? Entonces voy con mi calculadora, usar calculadora online, no tienen que comprar ni nada. Da 12,31 grados. 12,31. Muy bien, entonces, exacto. Verifiquémoslo, a ver. 12,31, vamos a ver. Exactamente. Eso es una unidad de medida ya de metros o entonces es 12,31. Listo. Entonces ya encontré el otro dato. Pregunta hasta aquí. Ahora, hagamos una observación importante. ¿Quién fue la que me dijo que esto da 12,31? ¿Quién fue la estudiante? ¿No recuerda su nombre? Luisa. Eso, Luisa. Imagínense que Luisa decidió hacer las cuentas tomando este ángulo de referencia, el 52, ¿cierto? Pero a Dianita, como ella hizo el ejercicio por cuenta de ella aparte, ella no tomó el 52 como referencia, sino que tomó el ángulo de 38 grados, ¿sí? Entonces ella dijo lo siguiente: ¿será que las respuestas cambian? Pues no pueden cambiar porque es el mismo triángulo, ¿no? Entonces ella no consideró el 52, sino el 38. Y dijo lo siguiente. Dijo, bueno, aquí tengo el 38, ¿sí? Entonces seno de 38 es igual a el cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? En este caso, para este ángulo 38, el cateto opuesto es el B. Entonces, B, dice ella, va a ser 20 por seno de 38. ¿Le da lo mismo que el B que habíamos calculado antes? ¿Sí o no? Entonces, pues, coloquemos aquí 20 seno de Da 38. 12,31. Entonces dio igual, ¿cierto? Entonces no importa la lección que usted haga del ángulo y cómo haga las cuentas, tiene que dar lo mismo. Bien, esa es la moraleja. ¿Listo? Entonces, les voy a enviar unos ejercicios para que ustedes resuelvan en los siguientes 15 minutos de la clase. No me tienen que entregar, es solo para practicar. Bien, voy a terminar por aquí. ¿Listo?